Inform the member states through a letter about the Rearm Europe plan. We need a massive surge in defense without any question. Días después de la invasión rusa de Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la antigua ministra de Defensa alemana, afirmó en el Parlamento Europeo que la Unión Europea estaba más unida que nunca y que se había avanzado más en materia de seguridad y defensa común en 6 días que las últimas 2 décadas, en referencia al desbloqueo de medidas impensables en otro contexto, como el uso de fondos comunitarios para enviar armamento a Ucrania, desafiando los propios tratados europeos, o el aumento del presupuesto militar europeo como nunca se había visto antes desde la Segunda Guerra Mundial, hasta alcanzar o superar incluso el 2% del Producto Interior Bruto de cada Estado miembro. 3 años después, con Donald Trump suspendiendo la ayuda militar a Ucrania para obligarle a firmar un humillante acuerdo de paz con Putin, Ursula von der Leyen anunció un nuevo aumento sin precedentes del gasto militar europeo, hasta 800.000 millones en 4 años. Para ello se relajarían las omnipresentes reglas de disciplina fiscal y se favorecerían nuevos préstamos a los Estados europeos. Lo que era imposible para construir una Europa social, ahora es posible para construir una Europa de la guerra. La invasión imperialista de Putin sobre Ucrania ha servido como una gran coartada para legitimar la agenda militarista de la Unión Europea, permitiendo reactivar un viejo proyecto de las élites, la integración militar europea, una auténtica militarización de los espíritus europeos. ¿A qué se refieren las élites europeas cuando hablan de seguridad y defensa? ¿Qué es la autonomía estratégica europea y qué tiene que ver con la remilitarización europea? ¿Qué supone el aumento del gasto militar en los presupuestos comunitarios? ¿Cómo puede afectar la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca a la creación de un ejército europeo? Para hablar de ello y mucho más tenemos en Claves Internacionales a Nifny Bryan, coordinadora del programa Guerra y Pacificación del Transnational Institute de Ámsterdam. Pues lo que hemos visto en la Unión Europea desde hace ya varios años es una distorsión total de lo que significan varias palabras. En realidad, cuando los élites europeos hablan de seguridad y defensa, lo que están hablando son sus propios intereses. No tiene nada que ver en realidad con la seguridad de la gente. Además, no tiene nada que ver con defensa. Es un presupuesto o son políticas de guerra, de militarización. No tiene nada que ver con el concepto que uno puede imaginar lo que es asegurarse seguridad, defensa. Es una distorsión total del lenguaje. El ejemplo de pronto más claro que tenemos es el Fondo Europeo en Apoyo a la Paz, que se supone, según lo que uno entiende de esto, la paz sería pues construir paz. Pero en realidad lo que se hace con este fondo no tiene nada que ver con paz. Es un fondo que existe fuera del presupuesto oficial de la Unión Europea para en realidad enviar armas a zonas de guerra. Ucrania es un ejemplo, Ruanda es otro ejemplo, Níger es otro ejemplo en que realmente a través de un fondo que se supone que es para apoyar en la paz, se está enviando armas para promover y prolongar guerras. Es una distorsión total de lo que uno debe o puede entender por la palabra paz. Confundir a la gente para hablar de un tema cuando realmente estás aplicando políticas que hacen completamente lo opuesto. Como explicaba Nif, las élites europeas han pervertido el lenguaje. Así, cuando hablan de seguridad y defensa, incorporan otros elementos como la protección de infraestructuras críticas, la seguridad energética, el control de fronteras y la gestión de crisis, incluyendo la migración, como un factor a considerar dentro de estas amenazas. Otro de los conceptos fetiche de la Unión Europea es la anhelada autonomía estratégica, un concepto que implica un cambio doctrinal orientándose hacia una postura más proactiva de intervención y disuasión militar para asegurar los intereses económicos y geoestratégicos de la Unión Europea en el mundo. Aunque por el momento esta autonomía estratégica es solo una quimera. No es que la Unión Europea tiene una política propia autónoma. Lo que tiene es una forma de pegarse a los intereses del imperio estadounidense. Eso lo vimos clarísimo con el genocidio en Gaza de parte de Israel. Lo vimos también con Ucrania, por ejemplo. Lo vemos con la forma en que la Unión Europea permite que hayan bases militares de Estados Unidos
desplegados por todo el continente europeo, hay armas nucleares por todo el continente europeo, que son de los Estados Unidos. Entonces, realmente hablar de una estrategia de autonomía de la Unión Europea es una ficción, no existe. Aunque, como explicaba Nif, la autonomía europea es todavía una ficción y la dependencia de los Estados Unidos sigue siendo total, la remilitarización es un pilar fundamental sobre el que se busca construir esa ansiada autonomía estratégica. Aumentar el gasto en defensa, desarrollar una industria militar propia, coordinar las fuerzas armadas de los Estados miembros son pasos esenciales para que Europa deje de ser visto como un actor geopolítico dependiente. Así, la autonomía estratégica y la remilitarización son dos caras de la misma moneda. Como afirmó el entonces jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, los europeos hemos construido la Unión como un jardín a la francesa, ordenadito, bonito, cuidado, pero el resto del mundo es una jungla. Y si no queremos que esa jungla se coma nuestro jardín, tenemos que espabilar. Y espabilar en la jerga de Bruselas es gastar más en presupuesto militar. Pues es muy sencillo, lo que significa es menos dinero para cuestiones de salud, cuestiones de sanidad pública, cuestiones de educación, mitigar el cambio climático, políticas ambientales. Es muy sencillo. O sea, si gastas más en aumentar las armas, el ejército, la potencia militar, el presupuesto de guerra, pues ese dinero tiene que venir de algún lado. Lo vimos muy claro durante el mes de enero cuando el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, salió en un evento en el Parlamento Europeo y lo dijo muy claro, que los países europeos gastan un promedio de un cuarto de su presupuesto en temas de salud, en la jubilación, en la sanidad, y hay que quitar de ahí para ponerlo en el presupuesto de guerra. Y lo estamos viendo cada día con cada vez más dinero que se está quitando de presupuestos de temas de servicios sociales para asignarlo a aumentar pues el presupuesto para la guerra, básicamente. Gastar más en armas, gastar menos en sanidad, educación o pensiones. Es así de sencillo, como declaró el propio secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Parlamento Europeo. De hecho, el paquete de medidas para la remilitarización europea que presentó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la semana pasada, se contempla permitir que los países puedan reorientar el dinero del presupuesto de los fondos de cohesión europeos para destinarlos al gasto militar. Un auténtico cambio de paradigma que pretende impulsar no solo el gasto armamentístico, sino favorecer una reindustrialización europea en clave militar, como ya defendió el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en su informe Un plan para el futuro económico de Europa. Las propuestas de aumento del gasto militar en Europa han generado una euforia bursátil entre los grandes multinacionales de la muerte del viejo continente, que han aumentado su valor en casi 35.000 millones de euros en capitalización bursátil en la última semana. Nunca había estado tan claro quién gana con la remilitarización europea como mirando a la bolsa esta última semana. Porque ahora se están dando cuenta que de pronto los intereses que tienen en los Estados Unidos de pronto no encajan con los intereses de la Unión Europea. Y vamos a ver cómo eso se va desarrollando de aquí al futuro. Pero un tema que está muy claro es que desde antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la Unión Europea ya venía en camino construyendo sus propias estructuras militares. Eso ya lo vimos desde por ejemplo, la entrada en vigor del Tratado de Niza, luego con el Tratado de Lisboa también, que la Unión Europea se ha ido consolidando como una entidad o una unión militar, además de política y de economía. Eso no va a cambiar. Lo que de pronto vamos a ver es que se va a acelerar aún más pues la consolidación de una estructura militar en la Unión Europea. Y claro, vamos a ver lo que sale ahora con Ucrania. Si vamos a ver que la Unión Europea va a desplegar una tropa bajo una bandera de la Unión Europea en Ucrania. Pero sí, o sea, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pues la Unión Europea obviamente está intentando ponerse
pues mostrar su propia postura, autonomía, pero en realidad queda pareciendo como un actor irrelevante, y lo que va a intentar probablemente es mostrar su supuesto poder militar, en vez de realmente pensar qué poder podría tener de forma diplomática, por ejemplo, para poner contrapeso en las relaciones geopolíticas. La invasión de Putin de Ucrania hace 3 años se convirtió en el pretexto ideal para dotar de apoyo popular al viejo proyecto imperial de las élites de remilitarizar Europa y contar con un ejército unificado para poder hablar el lenguaje duro de poder. En un desorden global en donde las disputas interimperialistas por los recursos escasos son cada vez más agudas. Ahora que la administración norteamericana de Trump parece avanzar en su doctrina Monroe 2.0 como si fuera un auténtico tornado dispuesto a poner patas arriba el sistema mundo, la Unión Europea ha encontrado en el salvajismo trumpista un segundo elemento de legitimación para apuntalar su proyecto militarista como un mal menor necesario entre la amenaza del putinismo y del trumpismo. Pero no nos confundamos, el proyecto de remilitarización europea no responde a una supuesta necesidad coyuntural de seguridad, sino que configura un nuevo modelo de integración europea que combina el constitucionalismo de mercado con una identidad geopolítica basada en la fuerza militar para hacer valer sus intereses estratégicos y comerciales. Estamos asistiendo a una auténtica doctrina del shock para militarizar los espíritus europeos. Hoy es más importante que nunca construir una propuesta que rechace los proyectos imperiales y militaristas de la autocracia putinista o del salvajismo trumpista, pero también la remilitarización de las élites europeas. La carrera armamentística solo nos conduce hacia un futuro de guerra. Alejar el fantasma de una confrontación nuclear pasa por retomar una agenda de desarme y desnuclearización, poniéndola al servicio de los intereses de los pueblos. No olvidemos nunca que los senderos de gloria no conducen sino a la tumba. Comenzamos con 2 libros: La Unión Europea y el capitalismo verde militar. Materias primas y acuerdos comerciales para el extractivismo neocolonial. Una unión militarizada. Comprender y hacer frente a la militarización de la Unión Europea. Seguimos con 2 documentales. Armas en tiempos de guerra. Un análisis sobre el auge de la industria de la defensa en España a raíz de la guerra de Ucrania. Y la guerra empieza aquí. Un bombero inicia un movimiento que desvelará los intereses del comercio armamentístico. Terminamos con 2 películas. 78 días. En la Serbia rural, 3 hermanas tratan de preservar su hogar, amenazado por el horror omnipresente de la guerra. Y terminamos con Senderos de Gloria, uno de los grandes clásicos de la historia del cine y un alegato antibelicista ambientado en la Primera Guerra Mundial.